Me llamo Esteban y si hoy estoy escribiendo esto, no es porque quiera justificarme ni porque espere comprensión. Es porque hay cosas que uno guarda demasiado tiempo y que en algún momento necesitan salir, aunque nadie las entienda del todo. Viví con Lourdes durante casi 9 años. Ella trabajaba como enfermera en una clínica rural y yo arreglaba motocicletas y tractores en un taller que armé con lo poco que heredé de mi padre, allá en una comunidad polvorienta al norte de Veracruz. Nos conocimos cuando llevé a reparar una moto de 2 tiempos a la clínica, y ella, sin pensarlo, salió a empujar conmigo bajo el sol. No sé qué fue exactamente, pero desde ese día empezamos a vernos y no tardamos en vivir juntos. Compartíamos un terreno apartado que tenía una casa pequeña, media cuarteada por la humedad y el tiempo, donde criábamos 2 perros, sembrábamos cilantro y cuidábamos unas gallinas que no ponían nada. Durante los primeros años la vida era sencilla, dura, pero llevadera. Hacíamos planes para levantar algo mejor, hablábamos de tener un hijo, soñábamos con irnos a vivir cerca del mar, quizá poner un local de comida. Yo arreglaba lo que se podía. Ella traía insumos de la clínica y entre los dos construimos una rutina más o menos estable. Nos reíamos, dormíamos abrazados, escuchábamos cumbias en una radio vieja y nos pasábamos las tardes enteras hablando sobre cualquier cosa mientras ella cortaba cebolla y yo pelaba chiles. Pero con el tiempo, sin darnos cuenta, todo se fue apagando. No hubo gritos, ni engaños, ni escenas fuertes. Solo una distancia que se fue haciendo costumbre. Dejamos de comer juntos. Ya no nos buscábamos por las noches. Ella se dormía temprano. Yo me quedaba afuera, sentado en una silla rota mirando el monte, pensando en lo que no decía. Los domingos, que antes eran días de tortillas recién hechas y música fuerte, se volvieron silenciosos. A veces no hablábamos en todo el día, y aunque aún dormíamos en la misma cama, parecía que cada quien vivía su propia vida en silencio. Una tarde le dije que ya no podía más. No fue una discusión. Le dije, sin rodeos, que quería separarme, que no sentía enojo, ni odio, ni ganas de herirla, pero que ya no estábamos juntos, aunque compartiéramos techo. Ella me miró un rato largo, sin decir nada, y solo asintió. Se fue a vivir con una prima en un poblado cercano. No hubo drama, no hubo reclamos. Solo nos separamos como 2 personas que habían llegado al final del camino sin darse cuenta. Me quedé en la casa. Al principio no sabía qué hacer con tanto silencio. Las noches eran huecas. Cocinaba lo mínimo. A veces comía pan duro con café recalentado y me acostaba vestido. La radio seguía sonando, pero ahora se sentía como si hablara para otro. Me tardé en ajustar el cuerpo a la nueva rutina, pero después de unas semanas comencé a mover cosas, a pintar una pared, a quitar maleza. Compré una bocina usada en el tianguis y empecé a poner música otra vez, lentas al principio, luego un poco más alegres, para no sentirme enterrado. A mediados de febrero, mi hermana Clara me llamó para decirme que iban a celebrar el cumpleaños de mamá con una comida familiar en el rancho. Dudé, no tenía ánimos de ver a nadie, pero terminé yendo. Manejar por esa brecha me distrajo un poco. Al llegar, todo estaba como siempre, los mismos olores de leña y arroz con plátano, niños corriendo descalzos, tías platicando fuerte y mis sobrinos metidos en el canal. Entre toda la gente, la vi a ella. Estaba recargada en una de las columnas de concreto del corral, tomando algo en una botella de plástico, con una blusa ajustada y un short que dejaba ver unas piernas que no recordaba. Era Selena, la hija menor de Clara. Hacía años que no la veía. La última imagen que tenía de ella era la de una adolescente callada, con audífonos puestos y cara de fastidio. Pero ahora era distinta, no solo por el cuerpo, sino por cómo se movía, por cómo me miró. No fue una mirada de sobrina a su tío, fue algo más directo, más frío. Intenté no mirarla. Me concentré en comer, en ayudar con las mesas, en platicar con mis primos, pero cada tanto sentía que sus ojos volvían a los míos. No rehuía la mirada, parecía esperar algo, y no sé si fue por incomodidad o por pura estupidez, pero me quedé más tiempo del que pensaba. Al caer la noche, se acercó a mí.
No recuerdo exactamente qué dijo, pero fue algo provocador. Luego se fue caminando al patio, con pasos lentos, girando el cuerpo como si supiera que la estaba viendo. Esa imagen me la llevé de regreso a casa. Dormí mal, la tuve metida en la cabeza. 3 días después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Decía, ¿y si ahora me invitas tú? Supe que era ella. No contesté. Horas después, otro, no finjas que no te gustó. Borré el mensaje, pero no de mi cabeza. Lo leí más de 10 veces, y una semana después, como si ya no importara nada, le escribí. Le puse que si quería venir el sábado, trajera algo para tomar. Llegó poco después de las 8. Venía con una bolsa de plástico, una blusa corta y sandalias gastadas, el cabello recogido, los labios pintados de rojo. Olía fuerte, a perfume dulce, de esos que se quedan pegados en las cortinas. Entró sin saludar mucho, puso música en mi celular y empezó a bailar sola, al centro de la sala, como si estuviera en su cuarto. Yo me senté a verla, intentando mantener distancia, pero se me acercó. Se sentó a mi lado, me rozó con la pierna, me habló bajo, con palabras que no repetiría. Me besó. Yo le devolví el beso. No fue lento, ni suave, fue directo, con esa urgencia que no se razona. Terminamos en el cuarto. Se desvistió rápido, sin pudor. Me montó como si me conociera de antes, como si lo hubiera planeado por años. No hablamos. No hubo nada más que eso. Después se quedó un rato mirando el celular. Luego me dijo que eso era solo nuestro. Nada más. Me dormí sin saber qué pensar. Al despertar, ya se había ido. Ese mismo día, me llegó un mensaje. Luego otro. Y otro. Frases cariñosas, imágenes, audios. Decía que no podía dejar de pensar en mí. Que lo que teníamos era especial. Que éramos uno solo. Empezó a llamarme mi secreto. Me sentía extraño, como si ella me apretara desde la distancia. Pero no podía dejar de contestarle. Y cuando no lo hacía, volvía con más fuerza. Intenté borrarla, bloquearla, sacarla de mis redes, pero siempre encontraba forma de volver. Me escribía desde otros números, me dejaba mensajes bajo la puerta. Cada vez que escuchaba su voz, todo lo demás se me borraba. Después de aquella noche, no volví a dormir igual. No era por culpa ni remordimiento. Era por una inquietud que se instaló en mí sin avisar, como si algo me estuviera jalando desde dentro, como si una parte de mí hubiera sido marcada. Empecé a despertar con dolor de cuello, con un ardor extraño en la espalda, como si me hubieran presionado los omóplatos durante horas. Había noches en las que me costaba respirar, y cuando Selena no aparecía ni escribía, me sentía más ansioso, más cansado, como si su ausencia abriera un hueco en la casa. Los mensajes se volvieron diarios, y no eran cualquier cosa. Llegaban desde temprano, algunos con fotos, otros con audios donde hablaba con voz suave, como si estuviera al lado mío. Me decía que había soñado conmigo, que su cuerpo me pedía el mío, que no podía pensar en otra cosa. Me hablaba como si lleváramos años escondiendo un amor imposible, como si lo nuestro tuviera un lazo que nadie más podía entender. A veces me mandaba dibujos hechos a mano, frases escritas en papelitos, y cada uno de esos gestos, aunque sabía que eran parte de algo retorcido, me atrapaba más. Intenté cortar con ella, borré su número, la bloqueé de todas las redes, apagué el celular por días, pero ella siempre encontraba otra forma. Me escribía desde números nuevos, me dejaba notas en la reja, incluso me llegó una caja con cosas suyas, una pulsera rota, una servilleta con perfume y una foto mía que yo no recordaba haberle dado. Cada intento de alejarme terminaba con su regreso. Cada silencio era seguido por una presencia más fuerte, más difícil de ignorar. Una tarde, cuando volví del taller, encontré una vela encendida sobre un platito en la mesa de la cocina. A un lado, había una foto mía, recortada y manchada con un líquido espeso, pegajoso. Tenía un olor dulce, casi como miel, pero con algo más, algo que me dio náuseas. No entendía cómo había entrado. No había signos de forzamiento. Revisé ventanas, puertas, todo cerrado. No quise pensar más y tiré la vela al monte, pero no toqué la foto. La guardé sin saber por qué.
Esa misma noche, Rosario vino a visitarme sin avisar. Tenía la cara seria, el pelo amarrado de cualquier forma y las manos temblorosas. Entró sin saludar, se sentó en la cocina y me dijo que necesitaba hablar conmigo en serio. Me contó que había estado limpiando el cuarto de Selena, que había encontrado cosas que la dejaron helada. Dijo que no sabía si hablar o callar, pero que al ver ciertas cosas, entendió que lo que estaba pasando ya no era normal. Sacó una caja pequeña que había traído envuelta en una bolsa. Al abrirla, vi una vela roja usada, una prenda íntima femenina, un lazo con cabellos enredados y una figura hecha de trapo, con alfileres clavados en la espalda y el cuello. En la pancita de la figura había un papel enrollado con letras negras. Decía mi nombre completo y algo más, escrito con una caligrafía rara, que su deseo se quede conmigo, que nadie más lo mire, que su alma no se libere. No supe qué decir. Me quedé mirando ese objeto como si no fuera real. Rosario me preguntó directamente si yo tenía algo con su hija. No pude mentir. Bajé la cabeza. Ella no gritó. Solo me miró con una tristeza que dolía más que cualquier insulto. Me dijo que Selena no era una muchacha común, que desde niña mostraba cosas que daban miedo, que había intentado meterse con el esposo de una tía cuando tenía 15 años, que hablaba sola, que a veces se encerraba y quemaba cosas en su cuarto, que su abuela, en paz descanse, ya había dicho una vez que algo la había agarrado. Me pidió que me alejara, que no la buscara más, que no permitiera que entrara de nuevo en mi casa. Me dijo que si no lo hacía, lo que pasara de ahí en adelante sería culpa mía. Yo le dije que lo intentaría, que no sabía cómo, pero lo haría. Le prometí que pondría distancia, pero no lo hice. Esa misma noche, Selena volvió. Tocó la puerta como si nada. Venía con un suéter grande, descalza, sin maquillaje. Parecía más joven, más frágil. Me dijo que tenía frío, que quería estar conmigo, que no sabía dónde más ir. La dejé pasar. Se metió a mi cama, se abrazó a mí y dormimos juntos sin hablar. Al día siguiente amanecí con dolor en el pecho, un dolor seco, como si algo me hubiera apretado durante horas. Selena seguía dormida, enredada en las sábanas, con la cara en paz, como si el mundo no existiera. Me levanté, salí al patio, encendí un cigarro y me quedé ahí, pensando si todo esto ya me había rebasado. Los días siguientes fueron parecidos. Ella iba y venía. A veces se quedaba días enteros. Otras veces desaparecía. Cada vez que estaba cerca, yo me sentía cansado pero tranquilo. Cada vez que se iba, mi cuerpo dolía, como si su presencia fuera una medicina amarga. Me decía que me amaba, que desde antes de todo ya me sentía suyo, que yo era parte de ella. Y yo, aunque sabía que eso no estaba bien, lo aceptaba. Una noche, me mandó una foto de su vientre con una leyenda escrita a mano. Aquí vive lo que nos une. No respondí. Al día siguiente, llegó a casa y me dijo que estaba embarazada. Me tomó la mano y la puso sobre su panza, aún plana, pero tibia. Me dijo que desde antes de que pasara todo, ya sabía que eso iba a pasar, que lo había soñado muchas veces, que ese hijo sería el centro de todo. No supe qué hacer. No podía gritarle, no podía echarla. Sentí miedo, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si todo ya estuviera decidido, como si nada pudiera cambiarse. Durante las semanas siguientes, empezó a quedarse cada vez más tiempo. Dormía ahí, usaba mi ropa, me cocinaba, me decía que éramos una familia, que el bebé venía a completar lo que ya estaba unido. Me hablaba de nombres, de cuartos pintados, de cosas que yo no había pedido, pero que ella repetía como si fueran realidad. Rosario dejó de visitarme, supongo que ya lo había aceptado, o tal vez se rindió. Nadie más hablaba del tema. Selena se instaló en mi casa como si siempre hubiera vivido ahí. Al principio pensé que era temporal, que con los días se iría, que esa cercanía sería pasajera, pero pronto empezó a adueñarse del espacio sin que yo supiera cómo detenerlo. Dormía en mi cama, usaba mis camisetas, cocinaba huevos por las mañanas y pasaba las tardes echada en el sillón viendo telenovelas como si nada hubiera pasado. Se movía con la naturalidad de quien sabe que no va a ser echada. El embarazo comenzó a notarse rápido.
Su vientre se redondeaba, y a pesar de que yo no entendía cómo todo había llegado a ese punto, ella hablaba del bebé con una seguridad que me desarmaba. Le hablaba mientras lavaba los trastes, le cantaba canciones que nunca había escuchado, le contaba historias que me hacían sentir fuera de lugar dentro de mi propia casa. A veces me tomaba la mano y la ponía sobre su panza, y aunque no sintiera nada en ese momento, ella me decía que se estaba moviendo, que ella me reconocía, que me buscaba. No sabía si estaba siendo manipulado o si de verdad estaba empezando a creerle. Lo único cierto era que cuando ella no estaba, sentía un vacío extraño, una presión en el pecho que no se quitaba con nada. Y cuando estaba cerca, aunque me agotaba, también me calmaba. No era amor, ni deseo, era otra cosa, algo que no podía nombrar sin sentir vergüenza. Rosario dejó de visitarnos. Una tarde, sin embargo, llegó de sorpresa. Entró seria, con el rostro cansado, y al ver a Selena sentada en la sala comiendo fruta como si todo fuera normal, se le endurecieron los ojos. Me pidió hablar en la cocina. Me preguntó si pensaba seguir con esa locura, si de verdad iba a criar un hijo en medio de una historia que no tenía sentido. Le dije que ya no era cuestión de querer o no, que todo se había desbordado. Me miró con lástima. Me dijo que no contara con ella para encubrir estupideces. Esa misma noche, Selena me preguntó si pensaba que ella estaba loca. Le dije que no, pero no estaba seguro. Se quedó en silencio, acariciando su vientre, como si ahí estuviera la respuesta a todo. Dijo que la gente no entendía las conexiones verdaderas, que el mundo le temía a lo que no podía controlar. Me abrazó. Sentí su cuerpo más frío que de costumbre. Con el paso de las semanas, empezaron a pasar cosas raras en la casa. Nada demasiado evidente, pero sí suficientes para ponerme incómodo. Puertas que encontrábamos abiertas cuando yo estaba seguro de haberlas cerrado. Luces que parpadeaban sin razón. Olores que aparecían en la madrugada. Dulces, intensos, parecidos al perfume que ella usaba, pero más penetrantes, como si vinieran de otro sitio. El ventilador del cuarto se apagaba solo, aunque nadie lo tocara, y el espejo del baño se empañaba como si alguien hubiera respirado frente a él. Una madrugada desperté con un sonido suave, como un susurro. Me levanté, fui a la sala y la encontré arrodillada frente a una vela encendida. Tenía los ojos cerrados y las manos sobre la barriga. Murmuraba cosas que no entendía. Al verme, no se asustó. Me dijo que estaba protegiendo al bebé, que había sueños que se le repetían y que necesitaba mantenerlo seguro. Volvió a su cuarto como si nada. Yo no dormí el resto de la noche. Días después, comenzó con dolores. Decía que algo se le apretaba por dentro, que no era normal. La llevé al centro de salud más cercano, y después de revisarla, la doctora nos dijo que había complicaciones, que el embarazo no iba bien, que había señales de que el parto sería prematuro. Le recomendaron reposo absoluto, pero Selena se negó a quedarse internada. Quería volver a casa. Dijo que ahí era donde se sentía segura. Volvimos esa misma tarde. La ayudé a subir las escaleras. La acosté. Le preparé un té con canela y le puse paños fríos en la frente. Pasó toda la noche sin dormir. Sus ojos se clavaban en el techo, como si viera algo que yo no podía ver. No se quejaba, solo respiraba lento y profundo, con una concentración que daba miedo. Al amanecer, supe que algo estaba por pasar. Rompió fuente en la sala. El líquido se extendió sobre el piso de concreto. Salí corriendo a buscar ayuda. Un vecino nos llevó en su camioneta. Selena dio a luz en el camino, envuelta en una cobija vieja, con las piernas abiertas sobre los asientos traseros. No gritó, no lloró, solo apretaba los dientes y decía que ya venía. El niño nació silencioso, pequeño, con los ojos abiertos de par en par. No lloró al salir, no se movió como otros. Lo envolvimos con lo poco que teníamos y regresamos a la casa sin pasar por ningún hospital. Selena no lo miraba, no lo tocaba. Se encerró en el cuarto y no salió por días. Yo me encargué de todo. El niño era distinto. No lloraba cuando tenía hambre. No reaccionaba a los ruidos fuertes. Comía poco. Dormía mucho. Sus ojos eran grandes, demasiado, y se mantenían abiertos durante horas. A veces, me miraba como si supiera más de lo que debía. Me incomodaba.
Una tarde lo llevé con una señora que conocía de años atrás. Me dijo que había algo raro en su energía, que el niño no era como los demás, que no sabía explicarlo, pero que su alma no parecía limpia. Me preguntó si durante el embarazo habían hecho cosas raras. Me limité a decir que había habido momentos difíciles. No quise entrar en detalles. Cuidarlo me absorbía. No dormía bien. Empecé a tener pesadillas con habitaciones oscuras, con cunas rodeadas de sombras, con velas encendidas en el suelo. Me despertaba sudando, con los ojos ardidos. En las noches escuchaba crujidos, pasos, respiraciones, pero cuando me levantaba, no había nadie. Una mañana, Selena ya no estaba. No dejó notas, no avisó. Su ropa desapareció. La mochila con sus cosas no estaba. En la mesa del cuarto, encontré un papel doblado con una sola frase escrita: "Tú puedes solo". Yo no. Me senté a leerlo una y otra vez mientras el niño lloraba en la cuna, por primera vez, con un llanto seco, sin fuerza. No sabía si salir a buscarla, si avisar a alguien, si callar. Me sentía atrapado, sin salida. Rosario apareció esa misma tarde. No preguntó mucho. Vio la cuna, me abrazó, tomó al niño en brazos y se lo llevó a su habitación. Lo meció con ternura, con cuidado. Me dijo que tenía mis ojos. Desde ese día, ella se quedó a vivir con nosotros. Rosario no preguntó nada, no me exigió explicaciones, ni juzgó lo que ya era evidente. Solo tomó al niño como si fuera suyo, con un cuidado que yo no sabía si merecía, y empezó a organizar la casa como si siempre hubiera estado ahí. Preparaba sus baños con agua tibia y hojas de toronjil, lo envolvía en mantas suaves, le hablaba bajito mientras le ponía pomada en el pecho, y aunque el niño no respondía con risas ni sonidos, sí se quedaba quieto, mirándola, como si dentro de él algo la reconociera como figura segura, como refugio. Durante los primeros días sentí alivio. El silencio ya no era tan pesado. El niño dormía mejor. Rosario limpiaba la casa, cocinaba sin hacer preguntas y me dejaba espacio para respirar. Pero por dentro yo sabía que algo no estaba resuelto. No podía sacarme de la cabeza que Selena había desaparecido sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra, y aunque no quería admitirlo, cada vez que escuchaba un ruido en la noche, mi cuerpo se tensaba esperando verla parada en la puerta, con esos ojos que nunca mostraban culpa. Pasaron las semanas y con ellas regresaron las señales. Al principio eran pequeñas cosas, la radio encendiéndose sola a medianoche, un olor dulzón en el cuarto del niño aunque no había nada abierto, un espejo empañado por dentro como si alguien hubiera exhalado con fuerza sobre él. Rosario trataba de no prestarle atención, pero yo sabía que lo notaba. Una vez la sorprendí rezando con una vela en la mano, de pie frente a la cuna, mientras el niño dormía con los ojos entreabiertos. Empecé a tener sueños repetidos. Siempre era el mismo, un pasillo largo, húmedo, sin luz, con una cuna al fondo iluminada por una vela en el suelo. Al acercarme, la vela parpadeaba y dentro de la cuna había algo cubierto por una manta negra. Siempre despertaba antes de levantar la tela, con el pecho acelerado y la garganta seca. Se lo conté a Rosario una mañana y ella no se sorprendió. Me dijo que había que limpiar la casa, que tal vez aún había algo que no habíamos echado fuera. Me preguntó si guardaba objetos de Selena. Le dije que no, pero era mentira. Esa tarde saqué todo lo que había escondido. La foto, el papel con su letra, la pulsera que había dejado bajo la almohada. Rosario me ayudó a meterlo todo en una caja de madera. Me dijo que conocía a una señora que vivía más allá del monte, donde termina el camino de terracería. Me pidió que fuéramos con ella, que no debíamos esperar más. Acepté sin discutir. La señora se llamaba Elvira, era vieja, con el pelo recogido en una trenza apretada y una voz que se sentía más fuerte de lo que permitía su cuerpo. Su casa olía a hierbas y aceite rancio. Nos recibió sin palabras, solo con un gesto de cabeza. Me hizo sentar en un tapete frente a una mesa baja, mientras Rosario sostenía al niño. Colocó 3 velas, una blanca, una negra y una amarilla. En el centro puso un cuenco con agua donde flotaban piedritas grises. Luego abrió la caja que llevábamos y revisó su contenido como si ya supiera lo que encontraría.
Me miró fijamente y dijo que no todo se puede romper con fuego, que lo que me habían hecho era algo tejido con intención, con fluidos, con deseo, que no era brujería común, que ella, Selena, había invocado algo más allá del cuerpo, que me había atado no por amor, sino por hambre, por control. Dijo que el niño no estaba maldito, pero que había nacido atravesado por esa energía, que era inocente, pero portador. Me pidió un mechón de su cabello, una de sus prendas, algo que hubiera tenido contacto directo con su piel. Rosario ya lo había llevado todo. La señora mezcló todo en el cuenco, agregó sal gruesa, ceniza y unas gotas de aceite. Luego encendió las 3 velas y empezó a murmurar. Las palabras no eran castellano, tenían un ritmo grave, seco. El niño abrió los ojos de golpe. No lloró, solo observaba el fuego como si lo entendiera. Después del ritual, Elvira nos dijo que eso solo era el principio, que había que seguir limpiando, que debíamos barrer la casa con hojas secas, quemar romero en cada habitación y no permitir que nadie extraño entrara durante un ciclo completo de la luna. También nos dijo que si Selena regresaba, no debíamos hablarle, que lo que la empujaba no era ella misma, sino algo más, que si cruzaba la puerta otra vez, lo que estaba dormido podría despertar. Regresamos esa misma tarde. La casa estaba quieta. Rosario preparó té. El niño se durmió sin hacer ruido, y por primera vez en semanas, sentí que podía cerrar los ojos sin miedo. No soñé nada esa noche. Durante los días siguientes seguimos las instrucciones al pie de la letra. Barrimos la casa con ruda, quemamos hierbas, colgamos listones rojos en las ventanas y pusimos un vaso con sal y agua detrás de la puerta. Rosario me pidió que no hablara del pasado, que ni siquiera lo pensara, que las cosas que se nombran vuelven a tomar fuerza. El niño comenzó a cambiar. Ya no estaba tan quieto. Empezó a mover las manos, a hacer pequeños ruidos con la garganta, a seguir los movimientos de Rosario por la casa. Aún no sonreía, pero ya no tenía esa mirada fija y profunda. Parecía más ligero, como si algo se le hubiera desprendido del cuerpo. Una tarde, mientras lo bañábamos juntos, Rosario dijo que tenía esperanza, que tal vez aún había forma de que ese niño creciera sin cargar lo que no era suyo. Yo no supe qué decir, solo asentí y seguí mojándole la cabeza con cuidado. Pero dentro de mí, algo no estaba en paz. Había noches en que despertaba sin razón. Sentía una presencia cerca de la cama, como un calor que se movía sin sonido. El niño dormía. Rosario también. Yo me quedaba despierto hasta el amanecer, con el corazón acelerado y la sensación de que lo peor aún no había pasado. Y entonces, una mañana cualquiera, mientras el cielo aún estaba oscuro y el café no se había enfriado, tocaron la puerta. Esa mañana, al abrir la puerta, supe sin necesidad de palabras que el ciclo no se había cerrado. No fue sorpresa verla ahí, con el cabello desordenado, la piel más pálida que antes y una expresión vacía como si llevara días sin dormir. No tenía maletas, ni abrigo, ni zapatos cerrados, solo una camiseta larga que parecía robada y unos ojos que ya no eran suyos. No preguntó si podía entrar. Pasó de largo como si la casa todavía le perteneciera. Rosario estaba en la cocina. Cuando escuchó el portazo, se detuvo. No hizo escándalo, no gritó. Solo se asomó desde el marco de la puerta y al verla, bajó la mirada. Selena caminó directo hacia la sala, se sentó en el sofá y cruzó las piernas como si llevara ahí todo el tiempo. No saludó, no preguntó por el niño. Solo dijo que venía por lo que era suyo. Yo no sabía si hablar. No sabía si debía exigirle explicaciones o simplemente sacarla. Pero algo me detenía. Algo en su forma de moverse, en el tono de voz con que dijo eso. Rosario se quedó detrás de mí, con los brazos cruzados. El niño empezó a llorar, un llanto que nunca le había escuchado antes. No era un llanto de hambre ni de dolor, era más como un llamado, un lamento hondo, prolongado. Corrí hacia el cuarto, lo levanté, lo abracé. Temblaba. Cuando volví con él en brazos, Selena ya estaba de pie, parada junto a la puerta del cuarto, observando. Me miró sin sonreír y dijo que todo había sido parte del trato, que yo no podía simplemente sacarla de mi vida y esperar que las cosas siguieran normales, que el hijo era suyo, pero que yo también lo era. No respondí.
Solo apreté al niño contra mi pecho y retrocedí. Rosario tomó la iniciativa, caminó hacia ella, se puso entre nosotros y le dijo que ya no tenía lugar ahí, que todo lo que había hecho había sido deshecho, que había sido limpia la casa, que se habían roto los lazos, pero Selena sonrió por primera vez. Una sonrisa seca, torcida. Dijo que no todo se rompe con hierbas, que algunas cosas, una vez sembradas, echan raíces profundas. Se acercó, extendió la mano hacia el niño. Este dejó de llorar por un segundo, la miró, y luego comenzó a gritar con más fuerza. Rosario la empujó, no con violencia, pero con firmeza. Le dijo que se fuera. Selena no se resistió. Dio un paso atrás, levantó ambas manos y dijo que no era una amenaza, que solo había venido a recordarnos que lo que se inicia en la carne no se borra en el alma. Luego se giró y salió, como si supiera que había sembrado suficiente. Después de eso, pasamos los días con las cortinas cerradas. El niño no volvió a llorar de esa manera, pero tampoco fue el mismo. No comía bien, dormía mal, empezó a tener fiebre sin razón. Lo llevamos al centro de salud, dijeron que era viral, le recetaron jarabe y reposo, pero yo sabía que no era eso. Rosario contactó a Elvira de nuevo. Fuimos por la noche. La señora nos recibió con la misma seriedad de antes. Dijo que el vínculo seguía activo, que Selena no había regresado sola, que había invocado algo que se alimentaba del niño, algo que crecía a través de él, y que mientras lo tuviéramos cerca, nunca estaríamos libres. Pregunté qué significaba eso. Dijo que la decisión era nuestra, que el niño no tenía la culpa, pero que necesitábamos entender que ya no era solo un hijo. Regresamos en silencio. En casa, Rosario me miró como si esperara que yo dijera algo, pero no tenía palabras. Esa noche dormí con el niño en mi pecho, con velas encendidas y la radio sonando bajito. Me quedé dormido sin querer. Al despertar, ya no estaba. Busqué por toda la casa. Revisé las puertas, las ventanas, nada forzado, nada roto. Rosario también se había ido. Solo había una nota escrita con letra apresurada. Lo llevo lejos. No lo busques. Es la única forma. Pasé días sin saber qué hacer. Avisé a la policía, a hospitales, a familiares. Nadie sabía nada. Nadie los había visto. Quedé solo en esa casa con el eco del silencio. Volví a tener sueños, pero ahora era distinto. Veía al niño sentado en una silla, mirando hacia una ventana abierta, y afuera solo había un campo vacío. El tiempo pasó. Perdí el taller. Tuve que mudarme a otro pueblo. Empecé de cero con trabajos esporádicos, en talleres ajenos. Rosario no volvió. Ni una llamada, ni una carta. Lo único que quedó fue una manta del niño, doblada en la esquina de una caja que me negué a tirar. A veces, al tocarla, siento calor, como si todavía conservara algo de él. Un año después, una mañana gris, recibí una carta sin remitente. Era solo una foto. Rosario sentada en una banca de madera, sosteniendo al niño en brazos. Él había crecido, pero su expresión era la misma. Sus ojos, los mismos. Detrás de ellos, un bosque. Nada más, nada escrito. Desde entonces no supe más. No intenté buscarla, no pregunté. No porque no quisiera, sino porque sabía que lo que había ocurrido ya no era asunto del mundo común. Era algo que se escapaba de lo que la razón puede arreglar. Algo que, una vez que entra en tu vida, te cambia sin dejar marcas visibles. Hoy vivo solo. Trabajo con las manos, arreglo cosas, me mantengo ocupado. Algunas noches aún sueño con la casa, con la vela negra, con la figura bajo la manta. Me despierto sudando, pero ya no con miedo, solo con vacío. A veces me parece escuchar una risa suave detrás de la pared, pero nunca hay nadie. No volví a amar, no porque no quisiera, sino porque nunca supe si lo que sentí por Selena fue amor o hechizo. Nunca supe si alguna parte de mí sigue allá, atada por algo que no se ve. Pero si alguna vez vuelvo a verlos, a Rosario, al niño o a ella, sé que no preguntaré nada, porque hay cosas que, una vez vividas, se entierran profundo.